Diferencias entre mareo y vértigo. Hoy vamos a ver el tema de trastornos del equilibrio junto con vértigo y mareo. Muy bien, vamos a empezar a ver la diferencia entre lo que es el vértigo y el mareo. Muchas veces el paciente va a ir a la consulta confundiendo la terminología entre lo que es vértigo y mareo, y es parte de nuestro trabajo diferenciar si lo que realmente el paciente presenta es un vértigo o un mareo. Vamos a empezar viendo lo que es el mareo. El mareo no es nada más que cuando el paciente siente una sensación de incertidumbre, siente una sensación de vaído, de aturdimiento. El paciente siente una sensación de flotación, siente que le flota la cabeza. Generalmente el paciente cuando siente un mareo ya no camina porque él piensa de que va a perder el equilibrio. Muy bien. Generalmente en el mareo no hay síntomas autonómicos, o sea que no hay náuseas, no hay presencia de vómitos, no hay epigastralgia. Y en el mareo, cuando hacemos un examen vestibular del equilibrio, se encuentra normal. La principal causa de mareo son patologías cardiovasculares. ¿A qué me refiero? El cerebro tiene un riego sanguíneo normal. Cuando este riego sanguíneo disminuye, como por ejemplo en el esquema una estenosis carotidia, puede producir síntomas de patología tipo mareo. Y esto se produce por disminución del flujo sanguíneo tanto de las arterias carotidas internas y su circuito o de las arterias vertebrales y su circuito, o sea, patologías cardiovasculares. Eso es muy importante. La otra definición es el vértigo. Decimos que cuando el paciente tiene la clínica de mareo acompañado de la sensación de movimiento o giro. ¿A qué me refiero? Cuando el paciente siente de que él está girando alrededor de los objetos, se dice de que es un vértigo subjetivo o también llamado oscilopsia. Oscilopsia. O muchas veces el paciente siente de que los objetos están girando alrededor de él. Esto puede ser objetivo. Muy bien. ¿Qué diferencia hay con el mareo? Es que acá en el vértigo sí hay síntomas autonómicos. El paciente muchas veces presenta presencia de epigastralgias, náuseas y ganas de vomitar, ¿no? Vómitos, arcadas. Y en el vértigo hay mejoría cuando el paciente se acuesta o queda inmovilizado. Y lo que diferencia el mareo del vértigo, lo más importante, en el vértigo hay presencia de signos vestibulares o trastornos del equilibrio. Trastornos del equilibrio. La principal causa del vértigo son trastornos del sistema vestíbulo-coclear y alteraciones del sistema cerebeloso. Muy bien, entonces, recapitulando. Mareo por alteraciones cardiovasculares que hacen que se disminuya el riego sanguíneo al cerebro, mientras que el vértigo es por alteraciones del sistema vestíbulo-coclear o del sistema cerebeloso. Vamos a hacer hincapié un poco en lo que es mareos y luego vamos a ir avanzando lo que es el vértigo porque es lo que más nos interesa en la parte neurológica, investigar más lo que es el vértigo. ¿Cuáles son las causas del mareo? Vamos a ver las causas. Primero, tenemos los ataques de ansiedad. Ansiedad es una causa de mareos. Otro es la histeria. Para ver si el mareo es por una histeria, se debe pedir al paciente que hiperventile por 5 minutos. Y pasan los 5 minutos y el paciente va a presentar síntomas de mareos. Entonces, en histeria hay que hiperventilar por 5 minutos. Muy bien. La segunda causa de mareos es por la toma de fármacos. Hay que averiguar cuándo fue la última vez, o mejor dicho, a qué hora fue la última vez de que el paciente tomó el fármaco y ver si este fármaco tiene un efecto colateral que sea presencia de mareos. La tercera causa es la anemia. La anemia. Y esto es fácil porque cuando el paciente tiene anemia va a referir mareos posterior a maniobra de Valsalva.
como ser, por ejemplo, el paciente estaba alzando algo pesado y ahí empieza a presentar lo que es mareos, sin trastornos del equilibrio. Muy bien. ¿Por qué? Porque en la anemia hay disminución de la oxemia y por ende hay disminución del riego sanguíneo cerebral. La cuarta causa es por hipotensión ortostática. Y la quinta causa, que es la más frecuente, alteraciones cardiovasculares que disminuyan el flujo sanguíneo cerebral. Toda la clínica de mareo se basa en la disminución del flujo sanguíneo cerebral o del riego sanguíneo, alteración en el sistema vértebro-carotídeo. Y volvemos a recalcar que en el mareo no hay náuseas, no hay vómitos, o sea que no hay síntomas autonómicos, y el examen del equilibrio o el examen semiológico vestibular se encuentra normal. Ahora vamos a hacer hincapié en el vértigo. ¿Cuáles son las características del vértigo? Cabe recalcar que el vértigo es paroxístico. O sea que hay momentos en los cuales el paciente siente sensación de vértigo y hay momentos en los cuales desaparece esta sensación. Generalmente hay factores desencadenantes. Como ser un cambio de posición, como por ejemplo subirse a un avión. Muy bien, cualquier cambio de posición te puede producir una sensación de vértigo y ya vamos a ver por qué. Y generalmente el vértigo mejora cuando el paciente entra en reposo o en un estado de inmovilización. El vértigo se puede asociar a fármacos. El fármaco ototóxico que más se conoce es la gentamicina. Mucho ojo con este fármaco. Este fármaco entra en muchas preguntas de exámenes. También tenemos los antidepresivos y los anticonvulsivantes. Muy importante son los accidentes cerebrovasculares de circulación posterior. O sea, a una afectación del sistema vértebro-basilar, las arterias vertebrales y basilares que se encargan de irrigar lo que es el cerebelo y todo lo que son los elementos de la fosa posterior. Y a veces por antecedentes familiares. A su vez, el vértigo puede clasificarse en dos grupos, ¿no? Semiológicamente. Puede ser un vértigo de origen periférico o un vértigo de origen central. Para eso vamos a entender este esquema. Y tenemos que entender que generalmente el vértigo se acompaña de trastornos del equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio está compuesto de un montón de sistemas, entre los cuales está la vista, el sistema vestíbulo coclear, el cerebelo y las vías nerviosas de la sensibilidad profunda de la médula espinal. O sea que aquí estamos esquematizando el oído interno. Tenemos el caracol, aquí tenemos el vestíbulo, y aquí tenemos los conductos semicirculares. Muy bien. Del caracol nace un nervio, que es el nervio coclear. Y del vestíbulo y los conductos semicirculares nace otro nervio, que es el nervio vestibular. El nervio coclear y el nervio vestibular se juntan para formar lo que es el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear. Y este octavo par craneal llega a esto lo que se denomina tronco cerebral, específicamente en la unión bulbo-pontina, entre el bulbo y el puente cerebral. Ahí el nervio ingresa y se encuentra con sus núcleos, que tenemos 4 núcleos vestibulares y 2 núcleos cocleares. Y de estos núcleos hay diferentes vías que se reparten tanto hacia el cerebelo, son vías que reciben información de la médula espinal a través de los lemniscos posteriores, y de acá las vías ascienden hacia la corteza cerebral. Muy bien. Entonces, decimos que el vértigo
es de origen central cuando el daño o la sensación de vértigo es por un daño que está de aquí para adentro. O sea, un vértigo en la cual la patología misma se encuentra ya sea en el cerebelo, ya sea se encuentre en el tronco cerebral, específicamente que esté tocando los núcleos, los 4 núcleos vestibulares y los 2 núcleos cocleares, alteraciones cerebrales o, por último, que se nos olvidó indicar, que está relacionado con la vista. Muy bien, cualquier patología que se encuentre de aquí para adentro es vértigo de origen central, mientras que el vértigo de origen periférico es aquel vértigo en la cual el daño principal se encuentra en esto, en el sistema vestíbulo coclear. Puede ser alteraciones en el caracol, que en el caracol más que vértigo te va a dar alteraciones auditivas, más que todo alteraciones en esto, en el vestíbulo y los conductos semicirculares, lesiones en el nervio coclear o vestibular o lesiones en el octavo par craneal. De aquí para acá se llama entonces vértigo de origen periférico, porque está alterado el nervio periférico para afuera, y de aquí se llama vértigo de origen central, cuando la lesión es desde el punto en que el nervio ingresa al sistema nervioso central. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las causas del vértigo periférico y cuáles son las causas del vértigo central? Tomando en cuenta que el punto de división es la entrada del nervio hacia el sistema nervioso central, decimos que las causas del vértigo periférico puede ser, por ejemplo, una laberintitis aguda, que es un proceso inflamatorio del laberinto óseo cartilaginoso que se encuentra en el oído interno. Puede ser una neuronitis vestibular, igualmente un proceso inflamatorio del vestíbulo y los conductos semicirculares. Puede ser una fístula perilinfática. De igual modo puede ser una otoesclerosis, un colesteatoma, una enfermedad muy conocida que se denomina enfermedad de Meniere, o puede ser un vértigo paroxístico posicional benigno, que es hereditario. Igual puede ser, por ejemplo, causa de vértigo periférico, vamos a ponerle aquí arribita, fracturas de la base de cráneo, otorragia posterior a un traumatismo craneoencefálico u otorraquia, salida del líquido cefalorraquídeo por el oído. Estos 3 signos generalmente denotan fractura de la base de cráneo, en la cual el trazo fracturario atraviesa lo que es el sistema vestíbulo coclear y te produce lo que es vértigo posterior a un traumatismo craneoencefálico. Entonces, estas son las causas más frecuentes de un vértigo de origen periférico. El vértigo de origen central puede ser, por ejemplo, un tumor de ángulo pontocerebeloso, un tumor que se encuentra por acá más o menos, en la cual son 2 las causas más frecuentes de ese tumor. Puede ser un schwannoma vestibular, mal llamado neurinoma vestibular o neurinoma del nervio octavo par craneal, y la otra causa pueden ser los meningiomas. Meningiomas del ángulo pontocerebeloso. Muy bien. Otra causa pueden ser los accidentes cerebrovasculares del sistema vertebral o del sistema basilar, que no es nada más cuando hay una disminución del flujo sanguíneo de la arteria vertebral y basilar, que se encargan de irrigar lo que es el cerebelo, el tronco cerebral, y junto con estos los núcleos donde llegan el nervio vestíbulo coclear. Muy bien. Igual te puede producir vértigo de origen central una migraña
pero migraña basilar, en la cual en la segunda etapa de la fisiopatología de la migraña, cuando hay vasoconstricción de las arterias, la vasoconstricción ocurre a este nivel en el sistema vértebro-basilar y igual te produce síntomas como vértigo, ¿no? Vértigo y trastornos del equilibrio. Y por último, la esclerosis múltiple. Entonces, como verán, el vértigo de origen central son alteraciones patológicas que afectan más que todo el sistema nervioso central, mientras que el vértigo de origen periférico son alteraciones que te afectan del nervio y en el oído interno. Muy bien. También tenemos otras causas de vértigo, como ser fármacos, trastornos de la ansiedad, abuso de alcohol, pero estas causas de vértigo son muy apartes. Lo que nos interesa saber a nosotros es cuándo es periférico y cuándo es central. ¿Qué más nos interesa saber a un paciente que nos refiere presencia de vértigo? Pues es importante saber el tiempo. Hay que saber qué tiempo le duró la sensación de vértigo al paciente, porque esto ya nos da una impresión diagnóstica hacia cuál puede ser el origen. Hay varios parámetros y juntando uno por uno el rompecabezas ya vamos a dar a un diagnóstico definitivo. Si el vértigo le duró segundos, o sea, empezó el vértigo y a los 10 segundos ya desapareció, pues podemos sospechar que es un vértigo de origen periférico. O sea, puede ser, por ejemplo, una neuronitis vestibular, una laberintitis. Muy bien. Si el vértigo duró de segundos a minutos, hay que pensar en una patología que se llama vértigo paroxístico posicional benigno. Muy bien. Si el vértigo duró minutos hasta una hora, hay que pensar en un AIT, o sea, un accidente isquémico transitorio. Este es un tema que está dentro de los accidentes cerebrovasculares, en la cual el paciente lo que refiere es que presentó presencia de cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones del equilibrio y, o sea, toda la clínica de un accidente cerebrovascular de fosa posterior del sistema vértebro-basilar. Pero a los minutos va resolviendo, ¿no? Según los libros dice que resuelven en el lapso de 48 a 72 horas. Pero en la práctica clínica se ve que hasta en una hora van recuperando la funcionabilidad. En este caso, en todo caso de un accidente isquémico transitorio, es importante pedir un ecodoppler. Un ecodoppler de vasos del cuello, porque ya les dije, la estenosis de las arterias produce hiporflujo cerebral y en este caso a la fosa posterior. Muy bien. Si el paciente refiere que el vértigo duró horas, hablamos en específico más de 2 horas, podemos estar frente a una enfermedad de Meniere. En el Meniere, aparte de clínica de vértigo, encontramos presencia de hipoacusia, o sea, disminución de la agudeza auditiva. Igual, 2 horas nos puede durar la fase de aura de la migraña vestibular. Muy bien. O puede ser tumores de origen central. Puede ser un tumor del ángulo pontocerebeloso, que ya les dije, puede ser o un schwannoma del acústico, mal llamado neurinoma, o un meningioma cerebral, o mejor dicho, un meningioma de fosa posterior, de ángulo pontocerebeloso. Si el vértigo duró días, puede ser la principal causa en nuestro medio un accidente cerebrovascular isquémico de las arterias vertebrales o la arteria basilar. Muy bien. Puede ser signos tempranos de una neuronitis vestibular. Puede ser igual por migraña o por esclerosis múltiple. Muy bien. Estas son las causas que tenemos que pensar si el vértigo duró días. Y si el vértigo dura semanas, hay que pensar de que es una causa psicógena.
o por una causa central, en este caso un tumor. Cerebelosos, propiamente dichos, o tumores del tronco cerebral. Entonces, esto es muy importante, saber el tiempo que le duró el vértigo al paciente. Otro dato que nos interesa saber es qué otros signos o síntomas se acompañan al vértigo. El vértigo muchas veces no viene solo, viene acompañado de otros signos y síntomas que igual nos van a orientar a un diagnóstico. Muy bien. Esto puede ser, por ejemplo, dolor. Dolor mastoideo, que refiere a un dolor retroauricular. El dolor mastoideo puede ser por la presencia de un TEU, o sea, un tumor del ángulo pontocerebeloso, o puede ser por una otitis. Otitis media. Si el paciente refiere foco neurológico, o sea que al examen neurológico encontremos un síndrome cerebeloso, encontremos un síndrome del ángulo pontocerebeloso, o puede ser que encontremos signos de parálisis facial con compromisos del nervio trigémino o compromisos del nervio vestíbulo coclear. Esto es porque el nervio vestíbulo coclear, a nivel de su entrada en el ángulo pontovulvar, se encuentra al ladito de dos nervios, ¿no? Uno que es el nervio facial y otro más al medio, más medialmente, perdón, el nervio motor ocular externo. Entonces, si el paciente presenta un foco neurológico, hay que pensar en un tumor de ángulo pontocerebeloso. Cerebeloso. Que ya les dije, puede ser un schwannoma del acústico o un meningioma cerebral. Muy bien. Esos tumores generalmente, como crecen en el ángulo pontocerebeloso, van a producir, aparte de la clínica de vértigo, una parálisis facial, un compromiso del sexto par craneal y clínica de un síndrome cerebeloso. Igual puede ser con este signo asociado un ACV de fosa posterior. La arteria, por ejemplo, cerebelosa superior que se haya infartado te va a dar un vértigo de origen central, acompañado de un síndrome cerebeloso. Y por último, la esclerosis múltiple. Si el paciente refiere cefalea, la patología muy preguntada y muy conocida es la migraña. La migraña basilar, o también llamada migraña vestibular, o puede ser lo mismo, ¿no? Un tumor del ángulo pontocerebeloso, un TEU del ángulo pontocerebeloso. Muy bien. Si el paciente presenta hipoacusia, o sea, pérdida de la audición, hay que sospechar en una enfermedad de Meniere. Puede ser del mismo modo un colesteatoma, una otoesclerosis, igual puede ser un tumor del ángulo pontocerebeloso, un accidente cerebrovascular isquémico, pero específicamente cuando se obstruye la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación muy interesante. Aquí tenemos la arteria cerebelosa anteroinferior y esta arteria cerebelosa anteroinferior, rama de la arteria basilar, da un ramito que se llama arteria laberíntica. Esta arteria ingresa por el conducto auditivo interno junto con el nervio vestíbulo coclear y se encarga de irrigar lo que es el laberinto óseo. Entonces, un accidente cerebrovascular isquémico que afecte a esta arteria va a obstruir el flujo sanguíneo a la arteria laberíntica y te va a producir una manifestación de vértigo, acompañado de disminución de la audición, porque esa arteria laberíntica irriga todo lo que es el laberinto óseo. Si el paciente presenta desequilibrio, o sea, el paciente tiene que aumentar la base de sustentación de sus pies para poder mantenerse equilibrado, hay que pensar en una neuronitis. Neuronitis vestibular. O
lo que está en casi todas las manifestaciones, en un tumor del ángulo pontocerebeloso. Si el paciente presenta nistagmus, es muy variado. Vemos nistagmus tanto en patología de vértigo de origen periférico como en vértigo de origen central, pero vamos a desglosar qué tipo de nistagmus se presenta en el siguiente video. Entonces, nistagmus se presenta tanto en vértigo de origen periférico como vértigo de origen central. Y por último, vamos a colocarlo acá. Si el paciente presenta tinnitus, un tinnitus que es una sensación auditiva en la cual el paciente escucha frecuentemente un sonido agudo, las causas pueden ser primeramente una laberintitis, puede ser una neuronitis o una enfermedad de Meniere. Muy bien, entonces recapitulando lo de este video, es importante saber primeramente si lo que el paciente tiene o es mareo o es vértigo. Y si realmente tiene vértigo, hay que saber el tiempo que le dure el vértigo, y hay que saber cuáles son los signos y síntomas que acompañan al vértigo. Muy bien, ahora vamos a ir al siguiente video donde vamos a saber qué es lo que debemos investigar en un paciente que presenta vértigo, qué es lo que tenemos que evaluar y qué maniobras semiológicas es lo que tenemos que realizar en esos pacientes, y vamos a hablar sobre el nistagmus. ¿Qué componente tiene el nistagmus de origen periférico y qué componente tiene el nistagmus de origen central? No se olviden de suscribirse y darle me gusta a mi canal, y nos veremos en otra oportunidad.